Dios te bendiga, bienvenido a otro programa Echa tu Pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicada en el Campamento Jerusalén, carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Gracias por sintonizarnos y por estar pendiente a que cada domingo el Señor te dé dirección, nos muestre su camino, nos conteste la oración. Hemos sido testigos del poder de Dios, de cómo se mueve y responde cuando clamamos a Él. Muchos son los milagros que hemos experimentado al confiar en que Dios está vivo, al confiar en que su Espíritu Santo es nuestro ayudador y que Dios responde. Cuando clamamos, Él responde y responde siempre de acuerdo a su voluntad, porque tiene planes preciosos para tu vida y para mi vida. Y sus pensamientos, según el libro de Jeremías, capítulo 29, no son de calamidad, son de bienestar y son de paz. Soy la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, que nuevamente, a través de este programa, te invito a tener fe, a tener confianza, y que esa petición no va a ser rechazada por Dios, va a ser escuchada por Dios y te contestará a su tiempo. El tiempo de Dios es precioso. Pero mientras tanto, hoy Dios te pide encarecidamente que no retrocedas ante el espíritu de este tiempo. No retrocedas. Mantente firme. Llámanos al 787-259-1155. Quiero que busquemos la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, específicamente en ese capítulo 1 y en el versículo 13, que dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y va de acuerdo a lo que celebran en este mes casi todos en distintas partes de este mundo. Tratan de celebrar y que el amor, cuando solamente tú puedes celebrar al recibir el amor de Dios. Porque ese es el amor, Padre, de todos los amores. Y si no tengo a Dios, no tengo amor, sino simplemente capricho, pasión y querer. Como dice mi esposo, se quiere hasta los perros, pero solamente podemos amar de acuerdo al amor de Dios. Y ese amor es eterno, porque Dios es amor. Hoy no retrocedas ante el espíritu de este tiempo. No, el Señor utiliza este versículo de esta carta donde el apóstol Pablo no se avergonzaba de dar testimonio de su Señor y de nuestro Señor. No se avergonzaba del evangelio. Él estaba preso, estaba afligido, todo por el evangelio, pero Dios le daba el poder para mantenerse firme, porque valoraba ese evangelio. Y decía en esta carta que ese evangelio lo salvó y lo llamó con llamamiento santo, como te ha llamado a ti. Y él mencionaba que él no llevaba el evangelio conforme a sus obras, sino según el propósito del Señor y la gracia que le había sido dada. Él se constituía como predicador, apóstol y maestro de los gentiles, y por eso padecía. La invitación a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, la invitación a la salvación, no es invitación para estar en una zona de confort, ni que todo sea, como decimos nosotros, de color de rosa. No, es la entrada a un camino estrecho, a un camino de cruz. Por eso el Señor decía claramente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es cuestión de negarse, porque el cuerpo no va a responder. El alma muchas veces es tan engañosa que no quisiera sufrir. Pero el Señor decía: niéguese a sí mismo y tome. Esto es una invitación voluntaria.
y tome su cruz cada día y sígame. ¿Seguirlo para qué? Nosotros somos su depósito. Nosotros tenemos en este cuerpo que se compara con un jarro de barro, un regalo, un tesoro, un mensaje poderoso de buenas noticias. Por lo tanto, el Señor nos invita a no retroceder ante el espíritu de este tiempo, a retener la forma de las sanas palabras, a guardar el buen depósito, y solamente podemos guardarlo con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchos no están dispuestos. Al apóstol Pablo lo abandonaron. No estuvieron dispuestos a pasar sufrimientos como el apóstol Pablo, porque esto conlleva sufrir. No te creas que cuando tienes algo tan valioso como es el Evangelio de Jesucristo, no vas a ser atacado. Claro, mira las guerras físicas, mira las estrategias de los soldados, mira cómo son colocados en puntos claves para poder detener el avance de ambos bandos. Y cuando se envía una información o alguien tiene un radio que comunica, va a ser atacado. Lo vemos en las primeras guerras. Notamos cómo trataban de destruir las bases informativas. Por lo tanto, lo que tú y yo poseímos es tan valioso que al enemigo no le gusta. Eres de amenaza cuando eres un portador de las buenas noticias. Eres una amenaza para el diablo. ¿Por qué? Porque no te avergüenzas del Evangelio. Hablas, lo expones, lo manifiestas, se lo regalas a las personas que están alrededor tuyo. Hablas la verdad, muestras la luz de Cristo, pero no es fácil en medio de una persecución. Pero el Señor te dice, no retrocedas ante el espíritu de este tiempo. Hay espíritus, como menciona el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Hay espíritus malos. Hay espíritus que están en jerarquía, en autoridad, enviados por el mismo diablo para poder detener la verdad. Y el Señor te dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Utiliza las armas del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos arma y nos protege. Muchos abandonaron a Pablo y él lo dice en ese primer capítulo, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Él quedó abandonado por sus amigos de Asia, pero siempre Dios provee. Dios provee ayuda. Dios tiene misericordia y compasión, y esa misericordia la derrama en los corazones de algunos que son parte del cuerpo, que son valientes, que están para confortarnos, que están para levantarnos las manos, para darnos una palabra de ánimo, para que continuemos llevando esa palabra, la palabra de fe que predicamos. Este hombre no solamente confortó a Pablo, no se avergonzó de que él estaba preso. Parece que lo fue a ver. Te dice en el versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Qué hermoso, qué precioso es cuando podemos encontrar la ayuda que Dios nos manda y la valoramos y la aprovechamos. Hay gente de Dios, son más los que están contigo que los que están en contra. Como el Señor le decía al profeta Elías, yo he guardado a 7,000 que no van a postrarse ni a arrodillarse a los Baales. Hay gente de Dios. Hay gente que te va a ayudar. No solamente a que tú puedas retener la forma de las sanas palabras, sino que las lleves. El Señor quiere que te esfuerces.
No retrocedas. No retrocedas ante el espíritu de este tiempo. Son tiempos malos, son tiempos peligrosos, como decía Pablo en la segunda carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, que le decía: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gente perversa, gente egoísta, gente sin afecto, que no le importa Dios ni tampoco la iglesia. Son tiempos salvajes y violentos. Y ya el Señor nos los había dicho. El amor de muchos se enfriaría, y estamos en ese tiempo. Gente con mente carnal, terca, son opositores del reino de los cielos, pertenecen al reino de las tinieblas. Por lo tanto, no retrocedas ante el espíritu de este tiempo. Llámanos al 787-259-1155. Retén la forma de las sanas palabras. Solamente el evangelio de Jesucristo es la verdad. Lo demás está alterado, es mentira. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Solo Jesús es la puerta al cielo. No hay mediadores nada más que Jesús, ni mediadoras tampoco. Solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El único que nació, murió, fue sepultado en esta tierra, resucitó delante de testigos, ascendió a los cielos y ahora está sentado intercediendo por nosotros. Por lo tanto, retén la forma de las sanas palabras. No retrocedas. Tú tienes la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el único camino que te lleva a Dios, el único que te lleva a la verdad, el único que te lleva a la vida. Todo lo demás son inventos de los hombres y de la religión. Busca a Jesucristo. Busca conocer el evangelio de Jesucristo. Léelo en la Biblia. Lee el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Lee el libro de los Hechos. Lee las cartas que Pablo le mandaba a las iglesias, tanto a Roma, a Corinto, a Éfeso, a la Galacia en Grecia, los Gálatas. Lee todas esas cartas. A los de Filipo, a los de Tesalónica, a los de Colosas. Lee las cartas que le mandó a Timoteo, a Tito. Son cartas pastorales. Ahí está la verdad. Lee también lo escrito por Santiago, hermanastro de Jesús, y Judas. Y lee el futuro que nos espera en el libro de Apocalipsis, escrito por Juan. No te dejes engañar. No retrocedas ante el espíritu de este tiempo. Retén la forma de las sanas palabras que oíste ya sea predicado, ya sea de Pablo, ya sea de alguno de sus discípulos. Lo que escuchaste, lo que es la fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, aunque tú no lo veas. La Biblia dice que tengamos fe en Dios, que tengamos fe en Cristo, su Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos, que murió por nosotros, para que su sangre nos limpie de todo pecado y nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Lee la palabra para que perseveres hasta el fin, para que puedas ser salvo. Guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo. Él es tu ayudador. El Espíritu de Cristo ha sido enviado a todos aquellos que creen el plan de Dios.
Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y permite que el Espíritu Santo gobierne tu vida, forme la nueva criatura en ti para que puedas estar preparado para cuando partas con el Señor o el Señor venga a buscarte. Guarda el buen depósito. Recuerda, no, hay muchos que perseveran, que permanecen. Por eso Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, le da consejo a las iglesias. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y no porque Dios los escoja, sino porque se salen de la voluntad de Dios, se salen del camino de la salvación, vuelven nuevamente al pecado como la puerca vuelve al lodo y el perro a su vómito. Así dice la palabra del Señor. Pero hay promesas para el que persevere. Hay promesas al valiente. Hay promesas para aquel que se dejó armar por el Espíritu Santo. Efesios 6 te habla de esa armadura. Esos versículos 12 en adelante te dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus que se oponen al reino de la luz, al reino de los cielos, al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino de justicia. Y esos espíritus influyen en las mentes. Por eso hay tantas personas que le dan la espalda a Dios o simplemente estuvieron y se fueron y dejaron ese tesoro tan valioso de esas buenas noticias que recibieron de salvación y volvieron otra vez atrás. El evangelista Juan habla de parte de Jesús, que le dijo que escribiera a las distintas iglesias y que diera estos mensajes a los líderes de esas iglesias, a los ángeles de la iglesia, porque Jesús se pasea en medio de su iglesia y le da una exhortación a cada una de ellas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No retrocedas, mantente firme. El Espíritu continúa hablándole a la iglesia y esta vez a Esmirna y le dice lo mismo, que tiene que tener oído, como tú también. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No retrocedas, mantente firme, sé valiente, pon tu confianza en Jesús y no en tus propias fuerzas. Afírmate, revístete con la armadura. Mira lo que le dice a Pérgamo el Espíritu. Le sigue diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Son experiencias nuevas que van a alimentar tu alma por siempre. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cosas nuevas, experiencias nuevas, que nos van a beneficiar, que nos van a distinguir. Llámanos al 787-259-1155. Sigue hablándole a la iglesia en Tiatira y le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Te van a exaltar con todos los santos, te van a dar un poder y una autoridad para administrar naciones juntamente con Jesús, y también le dará la estrella de la mañana. O sea, un mundo lleno de espiritualidad, vidas radiantes. Pero tienes que oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Llámanos al 787-259-1155. No puedes rendirte. No puedes mirar hacia atrás. Tienes que continuar hacia adelante. Tienes que poner tu mirada en Jesús, porque Él es el autor. Él es el que cumplió la fe. Sigue escribiéndole a Sardis
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar que Jesús, a través de su Santo Espíritu, forme una mente nueva en ti. Eso es un manto de justicia. Las vestiduras blancas se equivalen a la salvación. Y tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida, te dice aquí, pero tienes que escuchar. Tienes que ser como la iglesia de Filadelfia, que el Señor no halló nada malo en ella. Y le dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vas a ser parte de esa nueva Jerusalén, de esa ciudad que va a descender del cielo. Tú vas a ser parte de ella, pero tienes que oír lo que el Espíritu te dice. Todo va a ser nuevo. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con la iglesia. Dios tiene un plan con el que tiene oído para estar con Él para siempre. Tienes que vencer. Tienes que vencer, como el Señor decía a la Odisea, que era la tibia, para que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No retrocedas ante el espíritu de este tiempo. Mantente firme, sé valiente, guarda el buen depósito, no te rindas. Y si estás cansado o abatida o agobiado o abrumado o amargado o desanimado, llámanos al 787-259-1155. Queremos orar por ti en este momento, pero recuerda, no retrocedas ante el espíritu de este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús vamos delante de ti. Sabemos que nos espera lo mejor. Si continuamos hacia adelante, si guardamos lo que tú has confiado en nosotros, Padre mío, si no tenemos por algo vano lo que hemos recibido, si no, Señor, lo guardamos con todo nuestro corazón y lo exponemos a otros, como tú dices, dad por gracia lo que por gracia has recibido. Dios, que nos mantengamos con el pueblo santo, que no le demos la espalda, que no abandonemos el cuerpo, Señor. Oh Espíritu Santo, que nos ayudemos unos a los otros en oración, fortaleciéndonos, Padre mío, como hizo Onesífero con Pablo, Padre, que busquemos al que está atribulado, al que está flojo, débil, Señor, que lo animemos como hizo Aarón y Hur cuando Moisés estaba cansado en la guerra contra Amalek. Oh Dios, hay espíritus opuestos, Dios mío, Señor, que no nos dejarán descansar, que estarán todo el momento tratando de infectarnos y contaminarnos, pero dependemos de ti. Ayuda al que está enfermo, ayuda al que está desanimado. Sé tú con el anciano que se siente solo, sé tú con el que está, Señor, detrás de las rejas. Dios, pero que esta palabra le da ánimo. Sé tú con el que está en el hogar, Dios mío. Padre, pero ahora mismo está desilusionado. Seca las lágrimas. Envía, Señor, de tu gente a levantarlo, Padre, para que no retrocedan, sino que sigamos hacia adelante guardando el buen depósito con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Que el Señor les bendiga y les guarde.